Ya. Sí, por favor, doctor. Pero tiene que hacerme el recuerdo a tiempo, pues. Doctor, tenemos que poner presente en el chat. ¿Para qué? No sé, es que están poniendo y creí que sí. ¿La asistencia vale puntos? ¿El poner su nombre ahí y dormir se vale puntos? ¿Qué soy yo? No me ofendan, por favor, ¿ya? Hablábamos de que si nosotros vemos el conocimiento, tenemos conocimiento, podemos percibir del ser humano. Percibe. La percepción del conocimiento se da a partir de los sentidos. Y este conocimiento lo tenemos nosotros a partir de información. Este conocimiento nosotros lo podemos percibir. Y este conocimiento nosotros, si lo incorporamos directamente a la memoria, no lo estamos procesando, en este caso a la memoria pasiva. Que sería la memoria, o la que se llamaba memoria a largo plazo. Este tipo de información probablemente es lo que sucede frecuentemente en clase, lo que nos ha pasado en la escuela, sí, en algunos momentos en clase en la universidad, creo que bastantes, donde el docente, el profesor explica, hace algo, o lo que pasa con las diapositivas, ¿no? El docente, el profesor explica las diapositivas y el estudiante lo único que hace es transcribir la relación oral en una relación esta. Se escribe, va copiando, está cambiando una relación oral a relación escrita y lo guarda. ¿Para qué? Que después, un día antes del examen, lo evoque de la memoria pasiva a la memoria activa para dar el examen. Y esto no sirve solamente para el examen. Y en eso estamos hablando del aprendizaje memorístico. Por eso, este tipo de aprendizaje no desarrolla ningún proceso, no tiene ningún tipo de codificación, por consiguiente solamente está generando un aprendizaje memorístico. Voy a hacer un paréntesis para hablar que, por ejemplo, existen dos tipos de memoria. Existe la memoria procedimental la que desarrolla procesos, se llama procedimental, es el que nos maneja el recuerdo de las destrezas, de los procesos. Esta memoria es la que nos hace desarrollar procesos de memoria, por eso se llama procesos. Por ejemplo, para nosotros cepillar los dientes tenemos un proceso que ya lo sabemos de memoria. Arriba, abajo, un lado, otro lado, planchar, lavarnos la cara, bañarnos. Desarrollamos procesos que tenemos de memoria. No tenemos que, antes de bañarme voy a repasar primero, me voy a lavar las orejas, después las axilas. No, sino es un proceso que ya está desarrollado a partir de la memoria procedimental, que cuando voy a ejecutar esa acción ya está viniendo a mi memoria y ya voy accionando en función a esa memoria. Existe la memoria declarativa.
La memoria declarativa, esta es la que maneja información. La memoria declarativa maneja la información que yo utilizo para tomar mis decisiones. Esta es la que expresa la memoria declarativa, es la que me permite expresar mis palabras, la que permite definir mis conceptos, la que maneja mis principios, mis enunciados, es la que me permite interpretar la realidad con la que convivo. Esta memoria declarativa puede ser de dos tipos. Puede ser una memoria episódica. Cuando esta memoria es la que registra mis experiencias personales acerca de momentos antecedentes, esto es una memoria retrospectiva. Entonces, mi comprensión del mundo a partir de lo que me ha pasado en los eventos que me pasaron anteriormente, lo pasó en el pasado, y por eso es retrospectivo. Entonces, yo entiendo la realidad a partir de lo que me pasó, mis eventos, mi experiencia. Y el otro es la memoria semántica. Y esta es la que debemos alimentarla. La memoria semántica es la información de los significados. Esta es la que contiene los significados. Los protocolos. Y posteriormente la construcción de los conceptos. Entonces, cuando nosotros para que nosotros aprendamos adecuadamente la realidad, tendríamos que alimentar nuestra memoria semántica. Porque tenemos que, base a la información, construir significados, conceptos para entender la realidad. Si información que nosotros la obtenemos, si la información que nosotros la obtenemos solamente la cargamos a la memoria, no estamos desarrollando procesos, no estamos generando capacidades intelectuales, no estamos generando decisiones, no estamos aprendiendo, no estamos logrando conocimientos. Por eso es que este tipo de aprendizaje no es útil en ningún momento. El aprendizaje memorístico es provisional, solamente lo manejamos ahí. Viene el estudiante, da el examen y después se olvida. ¿Y cuando lo evoca? Lo utiliza como posiblemente más adelante como una memoria episódica. Uy, me acuerdo, sí, este tema creo que me acuerdo que en algún momento lo memoricé. Pero no ha sido procesado, por eso no ha sido un aprendizaje real. Pero en cambio, lo que se busca en el aprendizaje, y aquí Ausubel sostenía, es el aprendizaje significativo. Un aprendizaje donde sí se procesa el conocimiento, porque se reconfigura basado en conocimientos previos, los conocimientos previos con conocimientos nuevos que recibe el estudiante. Esto decía, cuando uno percibe los conocimientos, los
une a los conocimientos, entonces esta relación de ambos conocimientos implica conocimiento significativo y empieza a configurar su percepción, su comprensión de la realidad, y eso sería el conocimiento significativo. Y el otro aprendizaje es el intensivo, que permite comprender, donde el procesamiento intelectual genera una desestructuración conceptual de los nuevos conocimientos aprendidos, reconociendo significados, relaciones y usos de los relevantes para incorporarlos en las estructuras nuevas de la memoria. Acá va a la memoria pasiva, pero después de reconfigurarse, de reestructurarse el conocimiento, recién iría a la memoria pasiva. ¿Qué pasa en este evento? Cuando no se trabaja, es decir, en el aprendizaje significativo, pues el conocimiento, lo voy a diagramar aquí, el conocimiento nuevo, lo unimos al conocimiento previo. Por eso es que a veces el docente le pide al estudiante que para que vaya a la clase tenga que leer el tema. Dice, la próxima clase vamos a hablar de este tema. Véanse leyendo. Entonces, ya tiene que haber una idea de un conocimiento previo. Entonces, este nuevo se une con el conocimiento previo y este nuevo conocimiento se resignifica y se llama aprendizaje significativo. Y eso es lo que Ausberg sostiene, que el aprendizaje significativo está relacionado en función a que ya tenemos el conocimiento. Ahora, para poder generarse estos niveles de aprendizaje, necesito que ustedes tengan diferencia en claro lo que es una definición de lo que es un concepto. Por eso es que no sé si está diferenciado eso. Porque hablamos muy indistintamente de esos elementos. Hablamos de lo que es una definición y posteriormente vamos a ver lo que es un concepto. Una definición la vamos a encontrar nosotros de manera universal para todos los términos. Es exclusivamente el significado de los términos. ¿Dónde encontramos definiciones? En el diccionario. Es el significado. Que para que se tiene que tener características específicas que lo diferencian. Por ejemplo, ustedes están viendo esto, ¿qué es? ¿Qué es? El cuadrado tiene 4 esquinas. Es un cuadrado. Entonces, vamos a ver el término a definir, cuadrado.
El segundo elemento, su significado. ¿Qué es el cuadrado? Significado. Quiero un significado del cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? Es una figura geométrica. Ya, es una... Esta definición, este significado es válido en cualquier parte del mundo. Es de carácter universal. Es una figura y es geométrica, ¿sí? Pero esto también es una figura geométrica, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, características específicas para que complete la significación. ¿Cuáles serían las características específicas para definir este elemento que es cuadrado? ¿Cuáles serían sus características? Tiene 4 lados. Tiene 4 lados iguales. 4 lados iguales. Ajá. 4 lados. Pero esto está de 4 lados. Cuatro lados iguales. 1, 2, 3. Tendría que ser iguales. Entonces, recién tengo una definición adecuada, donde digo que un cuadrado es una figura geométrica que tiene 4 lados iguales, que he hecho una definición de lo que es un cuadrado. Esta definición es válida para cualquier elemento. Y esto lo voy a encontrar en el diccionario. O sea, una definición tiene el término a definir, que es lo obvio, por supuesto. Tiene que tener su significado, que es el que es. No existe eso que diga es algo, un... Ahora, ¿por qué les digo esto? Cuando nosotros aprendemos, tenemos que estamos con el aprendizaje, estamos significando términos. En cambio, agarramos el término, lo incorporamos a la memoria y no lo significamos, no lo estamos definiendo, no lo utilizamos. Yo no significo, no lo utilizo. Si yo no sé qué utilizar ese término. Yo tengo un mecánico que, hombre muy poco letrado, y que agarra, está trabajando y dice, ¿qué se llama? Pásame el cómo es que está al lado del que es este. Tiene poco vocabulario. ¿Por qué? Porque su momento de significar los términos ha sido bastante reducido. Y peor aún, cuando estos momentos de significación son tan reducidos y que posiblemente tendría que construir conceptos. Una definición y un concepto es lo mismo. La definición y el concepto es lo mismo. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Lo mismo, doctor. Bueno, la definición y el concepto. No es, pues, no puede ser. El concepto es distinto. La definición, ya hemos hablado, es el significado de los términos. En cambio, un concepto es un constructo resultado del proceso mental.
Por eso es que hablamos, cuando hablamos de un concepto, es un juicio. Es la abstracción. Es una construcción. Si quieren, para diferenciar la definición es universal para todos, está en el diccionario. En cambio, un concepto puede variar. Como es personal, es un constructo individual, la percepción individual acerca de varios elementos. A ver, yo voy a... Los voy a ver en mi otra pantalla a todos, si es que están... Les voy a pedir, a ver, hágame una definición de familia. El término familia, ¿cómo lo definen familia? ¿Qué es familia? Grupo de personas formado por dos parejas. A ver, Con un familia, parentesco. estamos hablando. No. Quiero una definición. ¿Qué es familia? Un grupo de personas. Definición. Definición. Es aquella que está formado grupo. por una padre, madre e hijo. No es aquella, no es aquella. No puedo decir aquella. Tengo que hacer primero el significado. Conjunto de personas. Ya. Relacionadas. Una familia es un conjunto de personas. Permíteme un poquito. Formada. Ahora tengo que hacer sus características. Tengo que establecer sus características, ¿verdad? Ya, ¿cuáles serían las características para establecer la definición de familia? Lazos familiares. No, pero familia no puede Que tiene entrar. un parentesco. Por lazos legales o jurídicos. Que tengan alguna característica en común. Parentesco. Lazo sanguíneo. Sentimientos mutuos. Que tiene. Lazos de Sanguinidad. consanguinidad. Ya, esa es la definición de familia, incluso definición jurídica. La familia es un conjunto de personas con lazos de consanguinidad. Eso es la definición de familia. Y esa definición es válida en cualquier contexto y en cualquier ambiente. Es liberal. Porque lo encontramos en el diccionario. Vayan, busquen, googleen eso. La familia es un conjunto de personas que tienen la consanguinidad. Perfecto. Ahora, quiero yo concepto de familia. A ver, por un momentico. Voy a irme a los asientos de atrás de esta hora. Voy a ir a Sandro Condori. Sandro Condori. Sandro Condori a la 1.
Sandro Condori a las 3. Lo vamos a volar. Chao, Sandro. Viene a perjudicar el espacio. A ver, a otra persona vamos a preguntar. Estaba viendo a alguien que se me escapó. Noelia Belén Ábalos. Buenos días, doctor. Noelia Belén Ábalos. Noelia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué es para ti, familia? Para ti. Bueno, ¿Qué entiendes para ti, familia? es un grupo, un conjunto de personas que están relacionadas, ¿no?, entre sí, y ya sea por parentesco físico, sanguíneo, también. No, no me des una definición, dame un concepto. ¿Qué entiendes tú, familia? ¿Qué significa para ti, familia? Eso, doctor, es un conjunto de personas relacionadas entre sí. Muy poco estoy sacando eso. Ya. Génesis Rocío Flores. Presente, doctor. Bueno, ¿qué entiendes tú por familia? Para mí, familia es un grupo de personas que conforman el madre, la padre y si tienen hijos, que conviven los tres o más personas. Eso, doctor. Ya, más o menos. Ya, otra. A ver, Dalcy Machado. ¿Dónde estás? Dalcy Machado. ¿Qué entiendes tú por familia? ¿Qué es para ti familia? No, no escucho. No, naranjas, no escuchamos nada, ¿no? Chévere. Hola. Ahora sí. Ya. Le decía que para mí familia son personas muy cercanas hacia mí y pues eso los demás ya lo han dicho, que es generalmente mis compañeras, ¿no? Que están constituidos por mis padres, por mis hermanos. Una más. ¿Alguien más me puede dar un concepto? Elena. Doctor, buen día. Doctor. Ya, listo. Gabriel. Para mí, familia es la unidad básica y estructural de toda sociedad. Eso podría acrecentar. Es una definición, quiero un concepto. Puede ser un conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, que comparten sentimientos afectivos,
vínculos consanguíneos o no. Tal vez eso. Ya. Ahora, están viendo mi pizarra, ¿verdad? Están viendo mi pizarra, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ya. Tengo algunos elementos dentro del concepto. Relaciones como sentimientos, relaciones entre las personas. Tengo estructura básica, papá, mamá, que conviven. Tengo personas cercanas a y tengo unidad básica social. Tengo distintos conceptos. Son resultados de la estructura de sus compañeros, de cada uno. Uno puede tener un concepto. Para mí, la familia es el conjunto de personas que tienen lazos de consanguinidad. Esa es la definición. Pero si me hablan de mi concepto, para mí es protección. Porque cada vez que yo tengo un problema, vengo a mi familia, me siento seguro, porque agarro a mi esposa, a mis hijos y qué sé yo, puedo llorar y me siento seguro y me siento protegido y puedo odiar el mundo, pero esa es mi protección, es mi búnker. O mi familia puede ser amor, o mi familia puede ser unidad, o mi familia, cualquiera. Y esos elementos que estoy hablando serían conceptos. Entonces, diferenciamos, por favor, lo que es un concepto de una definición. En este caso, la definición es universal, la encontramos. La significación de los términos y el constructuramos como resultado de procesos mentales. Por eso decimos que cuando nosotros información tenemos el conocimiento, se supone que este conocimiento percibido tendríamos que procesarlo. En este camino de procesamiento, Ausubel dice, comparamos con conocimiento previo, lo comparamos con conocimiento previo, y en este caso el del procesamiento implica la resignificación. La resignificación contempla la reestructuración de este conocimiento, una reestructuración, o sea, se reconfigura este conocimiento, se desarrollan procesos intelectuales y recién se lo administra y se lo envía a la memoria pasiva. Y en este caso recién habríamos aprendido. De otra manera, si desde aquí directamente lo llevamos a la memoria, no estamos procesando, por consiguiente, no estamos resignificando y por consiguiente no tenemos definiciones, no tenemos significados ni nada por el estilo. Personal que ni en la escuela, a mí me cuentan en la escuela y me dicen, cuando estaba en un planeta central y habían varios planetas, y esto se llamaba sistema solar. Yo entendí que un sistema solar es de planetas. Bueno, y lo memoricé porque comprendí que el sistema solar es el conjunto de planetas. Pasa el tiempo y en la misma escuela agarran, me dicen de que existe un sistema digestivo. Y empieza mi primer conflicto. No era que sistema era el conjunto de planetas, de planetas, y el sistema digestivo es el conjunto.
cuestionarlo, entonces agarro sistema digestivo, conjunto de órganos, y este término conjunto de órganos lo meto a la memoria. Lo cuestioné, pero ahí quedó nada más, lo meto a la memoria. Más adelante me aparece otro término y que dice sistema educativo. ¡Wow! Ya aquí se pasaron. Para mí que el sistema era el conjunto de órganos. Y ahora me dicen sistema educativo. No, el sistema educativo no. Bueno, como no entendí, otra vez lo metí a la memoria. Nunca entendí lo que era sistema. Porque lo que pasó es que el término no lo había entendido, no lo había significado. Solamente lo estaba memorizando. Entonces, lo que era un sistema digestivo, porque este término solamente no lo significaba, no lo definía y solamente lo memorizaba. Cuando entré a la universidad, tuve que agarrar un diccionario y empecé recién a verificar qué quería decir. Y cuando signifiqué el sistema, recién me di cuenta que el sistema era la relación de elementos que a partir de un in genera un resultado que out de relación de este conjunto de elementos. Entonces ya entiendo. O sea, alimentos, se relacionan estos órganos y ¿qué sale? La nutrición celular. En el sistema educativo, ¿qué entra? La información. Estudiantes, programas, docentes, infraestructuras, se relacionan todos. ¿Qué sale? Conocimiento. Entonces, ya puedo entender. ¿Por qué? Porque ya tengo significado del término sistema. Si no significo, lo administro esto con elementos solamente, y ahí es donde voy fallando. Y está claro, me tienen que decir que si están vivos o no. Por ahí ha habido una invasión zombie que se los ha comido a ustedes, algo así. Me tienen que retroalimentar constantemente, por favor. Estamos escuchándolo, doctor. Está claro. Estamos atentos, doctor. Ya, es que necesito que me realimente por el estado del internet. Entonces, para estudiar, nosotros podríamos, lo no indicado es el aprendizaje memorístico. Tendríamos que aprender a hacer un aprendizaje significativo y un aprendizaje comprensivo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir estructurar el conocimiento. Si nosotros aprendemos de memoria, para nada va a servir y estamos perdiendo el precioso tiempo. Para que se procese para que exista intelectual de la información, hay que algunas condiciones. Tiene que haber disponibilidad de conocimientos previos sobre el tema por aprender. Ya decíamos, para que nosotros podamos aprender, tendríamos que tener previos conocimientos antes de abordar un tema. Y estos conocimientos se adquieren por experiencias, por haber revisado un tema con anticipación, con lecturas o revisiones bibliográficas. Eso es lo adecuado, el conocimiento previo. Por eso el docente les dice, la próxima clase tenemos esto, lean, vengan con eso. Si uno no sabe, pero por lo menos tiene que haber un conocimiento previo para asociar con el todo nuevo. Si no, y esto va a permitir evitar el aprendizaje memorístico. La segunda condición es
el procesamiento para realizar la desestructuración conceptual, la codificación y la incorporación del conocimiento en la memoria activa a la pasiva. Para que exista procesamiento intelectual, tiene que haber una capacidad para reestructurar la información. Por eso es que no todas las personas pueden manejar este tipo de información. La capacidad cognitiva define mayor capacidad de aprendizaje. Para aprender tenemos que tener una capacidad de procesar. Por eso insisto que personas que lamentablemente que tienen limitaciones, un borderline, que tengan una inteligencia límite, cuando su capacidad en el colegio, estos síndromes de Down, por ejemplo, les ha dado, y hay muchas personas que tienen inteligencia límite, les da para poder memorizar. Y su mamá dice, mi hijito es muy bueno porque sabe mucho, porque memoriza, le da para memorizar. Pero para procesar información ya no le da. A ver, ¿cuándo se demuestra en un niño o en un adolescente si su capacidad de procesar? Dele una división. Porque para hacer una división hay que procesar información. Entonces, si hay poca capacidad del sujeto, no va a poder procesar la información. Debe disponer de un lenguaje para comprender los conceptos que se utiliza. Este lenguaje se desarrolla a partir de las interpretaciones de la realidad con las formas de uso del lenguaje. Esto implica y explica la función social del conocimiento. El lenguaje yo lo manejo utilizando el conocimiento en distintas áreas. La distribución del conocimiento implica que el conocimiento de un tipo se maneja en determinadas áreas. Nosotros en salud tenemos y manejamos un lenguaje. Los que manejan conocimientos agropecuarios tienen otro lenguaje. Entonces, para entender aspectos relacionados a la salud, tenemos que nosotros interpretar las características del lenguaje de la salud. Porque cuando nos dicen una vacuna, tenemos que saber qué es una vacuna. Cuando nos dicen que saber qué es inocular, si no sabemos ese término, no vamos a aprender los aspectos relacionados al programa de vacunación. Las condiciones básicas para estudiar. Es una acción, estudiar es una acción planificada, voluntaria y organizada. Si bien nos obligan, en realidad, estudiar es una acción voluntaria. Porque si nos obligan a estudiar, no lo estaríamos haciendo. Tendría que ser una acción totalmente voluntaria y además organizada. Y además, una condición importante es el saber por qué se estaría estudiando. Cuando se aplica una estrategia de aprendizaje, que son procedimientos deliberados para procesar y configurar conocimientos, para resolver un problema o lograr objetivos, hay tres componentes en una estrategia de aprendizaje. El sujeto con capacidad de procedimiento y el objetivo. Me voy a el sujeto con lógica. Habla que el sujeto tendría que estar con lógica. Pensamos que el sujeto, para que pueda desarrollar una estrategia de aprendizaje, tenga que tener lógica, es decir, capacidad de pensar. Vamos a distinguir
vamos a distinguir una capacidad de pensamiento de una forma de pensamiento específica. Existen para mí, en realidad, para mí existen dos tipos grandes, dos formas distintas de pensamiento, aunque una de ellas puede diversificarse en varias otras formas más, pero vamos a describirlas cada una de ellas. Lo que es frecuente la forma de pensamiento es el pensamiento lineal. Para empezar, el pensamiento es un proceso mental que nosotros en la mente, en el cerebro, nos llega alguna idea e información, nosotros procesamos esto, esta idea se procesa aquí y es la que genera a partir genera nuestras acciones. Por eso es que el pensamiento va a definir y va a determinar cuáles serían nuestras acciones. Pero estamos hablando solamente del pensamiento. La mayor parte del tiempo nosotros pensamos de manera lineal. Por eso decimos que el pensamiento cotidiano. Pero este tipo de pensamiento es un pensamiento monocausal. ¿Por qué? Se estructura a partir de esto. Yo pienso así y después hago esto y después pienso así y después pienso así. Relaciones causa-efecto, 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 con relaciones monocausales, causa-efecto, causa-efecto. Por eso es que este tipo de pensamiento se llama pensamiento tradicional. Es tanto así que este tipo de pensamiento nos han transmitido y nos dicen, nos han enseñado que pensemos así, nuestros padres. Hemos empezado a pensar de manera tradicional porque nuestros padres nos han planteado esas formas de pensamiento. Es estructural, es lineal, es cotidiano. Incluso puedo decir que es un pensamiento mecánico. Que nosotros pensamos de esa manera cotidianamente. Ejemplo, todas nuestras acciones están basadas en pensamiento lineal. Ahora, no todo el tiempo pensamos de manera lineal. Hay veces que pensamos de otra manera. Por ejemplo, el pensamiento lateral. En la misma estructura de pensamiento, que nosotros estamos pensando eso, después pensamos eso, pero no nos quedamos con un pensamiento así secuencial, sino que podemos ver otras alternativas de pensamiento que puede darse de manera lateral o paralela. Por eso es que la característica de este tipo de pensamiento es un pensamiento alternativo. Es un pensamiento vivo, se llama pensamiento analógico. Este tipo de pensamiento lo utilizamos cuando tomamos decisiones. Si yo estoy yendo en la calle y quiero transportarme a tal lugar y si sigo pensando de manera lineal, me voy a subir a cualquier micro y no sé dónde voy a llegar. Entonces, tengo que cambiar mi forma de pensamiento. Por supuesto, eso es un proceso muy mecánico, ¿no? Cambio mi forma de pensamiento a un pensamiento lateral. Y entonces digo, o voy en taxi. Si voy en micro, voy a demorar, pero me sale mucho más barato. O
tengo otra alternativa. Me voy en taxi, pero me sale más caro, pero voy a ir mucho más rápido. Entonces, no solo estoy pensando de manera lineal, tengo también una formativa que sería el pensamiento lateral. Ahora, puede haber también un pensamiento Este es un pensamiento analítico. Cuando hablo de pensamiento, es decir que estoy pensando como un sistema. ¿Recuerdan la figura que les hice de un sistema? Un sistema es un conjunto, no, es la interacción de un conjunto de órganos que en un contexto dado, a partir de un elemento que es resultado, pero tiene que haber una relación entre estos elementos para que se genere este in y este out, ¿sí? Entonces, cuando tengo un pensamiento sistémico, estoy pensando como un sistema, porque considero, este es un pensamiento analítico, al momento de pensar, estoy analizando, estoy descomponiendo y estoy integrando todos los componentes de mi forma de pensamiento. Este es un pensamiento, este es analítico, este es integrador, este es relacionador y me sirve resolver problemas. ¿Qué pasa? Una de ustedes tiene un problema y ¿qué tiene que hacer? Para resolver su problema, no va a quedarse solamente con el problema. Ese es mi problema, me muero, me muero, me muero, me muero. Y de repetir, me muero 500,000 veces. Muérase, fácil. No, hay que resolver el problema. Y para resolver, voy a considerar todos los elementos que han generado causas, factores determinantes, todos relacionados al problema. Este tipo de pensamiento nos permite a nosotros resolver problemas de salud, de diagnóstico. ¿Quién viene con un dolor abdominal? Entonces, ¿tiene dolor abdominal espasmódico? No, no es cierto. Tenemos que ver de qué es el dolor. Entonces, voy a ver, tener un análisis sistémico. ¿Por qué le puede producir el dolor? ¿De qué tipo de dolor es? ¿De dónde proviene el dolor? Entonces, tengo que hacer un análisis, y no solamente del organismo, sino por fuera, qué ha comido, cuáles son las características del contexto. Entonces, este tipo de pensamiento me va a permitir resolver problemas. Entonces, estoy generando un pensamiento como un sistema. Hay otras formas más de pensamiento. Ese pensamiento es crítico, es analítico, crítico. Hay otras formas de pensamiento, por ejemplo, planificadores, como el pensamiento estratégico, pero se resumen. Por eso les decía que hay dos tipos de pensamiento. El pensamiento lineal es el que nosotros pensamos frecuentemente, y las otras formas de pensamiento son el pensamiento divergente. El pensamiento divergente yo lo llamo lateral o paralelo, es pensamiento sistémico, es el pensamiento, es el pensamiento crítico. Todos los tipos de pensamiento no son lineales, son divergentes. Este es el pensamiento común y este es una forma de pensar específica. El pensamiento que todos no. Entonces, cuando nosotros tenemos que aprender, no podemos pensar de manera común. No. Para el aprendizaje tenemos que tener un pensamiento divergente, distinto. ¿Por qué?
decíamos, para configurar una estrategia, el sujeto tiene que estar capacitado y con lógica. Y cuando hablo de la lógica, tiene que tener la capacidad de hacer metanoia. La metanoia es la migración del pensamiento. Meta quiere decir más allá, noia pensar, o sea, capacidad de pensar más allá. En otras palabras, si el sujeto piensa de manera lineal, sin posibilidad de modificar su forma de pensamiento, no va a poder desarrollar una estrategia de aprendizaje. El pensamiento debe ser divergente para poder desarrollar una estrategia de aprendizaje. Tiene que tener capacidad de pensar de forma divergente, ya sea analítica y ya sea paralela, como sea. El segundo elemento, que tiene que haber un crecimiento en el desarrollo de esta estrategia. Vamos a ver aquí enseguida la estrategia que va a utilizar este proceso, esta estrategia que va a utilizar, tiene que ser creativa y sistémica, que le permita manejar y movilizar el conocimiento que lo va a gestionar. Y el último, un objetivo. ¿Para qué va a utilizar una estrategia de aprendizaje? Las propias estrategias de aprendizaje. Bien, las estrategias tienen que ser flexibles. Para cada estructura del conocimiento tienen que ser adecuadas. Esto es que una estrategia puede ser útil para un conocimiento y otra para otro. Situacional para cada situación e interactiva. Es lo mismo. Yo puedo utilizar un mapa conceptual para un momento de análisis o puedo utilizar un sinóptico. Yo utilizo matriz de análisis generalmente o utilizo una red de análisis que son mis instrumentos que utilizo con frecuencia, pero si utilizo con esa frecuencia, pero mucho depende de la situación con la que voy a trabajar. Además que son herramientas que facilitan el estudio analítico sistémico, que esa es la idea. Para que yo reestructure el conocimiento, no me puedo quedar con esa idea así de caballo cochero, sino tengo que hacer un análisis sistémico del conocimiento. Y por supuesto tengo que ser racional en el manejo del conocimiento. Vamos apurando un poquito. Estos ya son algunos complementos, ¿no? Manejar estas estrategias tiene algunos beneficios. Va a facilitar el desarrollo intelectual, moviliza capacidades intelectuales. Si nosotros manejamos estrategias de aprendizaje, vamos a tener mayor desarrollo intelectual. Les aseguro que si ustedes gestionan conocimiento, van a tener mejor desarrollo intelectual. Van a tener un aprendizaje comprensivo porque se desarrollan capacidades lógicas. Van a poder aprender. Cada vez se aprende mucho más. No resignificando el conocimiento, no están memorizando. La memoria es como la computadora, se les va a acabar en algún momento. La capacidad memorística no es que tenga un límite, sino que no tiene una utilidad importante como el hecho de resignificar el conocimiento. Además, va a generar una capacidad lingüística generando sin conceptualización cuando uno puede comunicarse. Va a incrementar la eficacia de aprendizaje y desarrolla capacidades de interpretación analítico-explicativa. Van a poder interpretar la realidad para comprenderla y, por supuesto, va a generar una formación integral. Estos son elementos muy importantes. Aprendizaje, primero hay que reconocer y cómo y para qué vamos a construir una estrategia o elegir una estrategia, saber cómo se elabora esta estrategia, comprender tres elementos: el procesamiento de la información, la descomposición de la información y la desestructuración conceptual. Para que podamos, la base de una estrategia contempla la desestructuración y la recomposición
el conocimiento, que eso es lo que vamos a la próxima clase. Hay que planificar lo que vamos a estudiar y diferenciar una estrategia de lo que un proceso sin manejo de una técnica. Con estas recomendaciones, con todo lo que hemos trabajado ahora, la próxima clase empezaríamos ya a trabajar explicando elementos que son mucho más lineales, que sería cuándo utilizar y cómo se manejan las estrategias de aprendizaje. Y qué técnicas existen en función a cada una de las estrategias de aprendizaje. Lo que buscamos es que se reflexione que para poder aprender tenemos que reestructurar el conocimiento, la reconfiguración del conocimiento. Si no, no estaríamos aprendiendo. ¿Está claro? Sí, doctor. Muchas gracias. Sí, Doctor. Ya, Gracias, doctor. lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí.